Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 20 de agosto de 1938 y aumentan los combates en el sector del Ebro. Sin embargo, seguiremos por orden cronológico. El primer acontecimiento militar de esta semana tiene lugar no en el Ebro, sino en el Segre, cuando el 15 de agosto la aviación franquista consigue destruir el puente construido sobre el río apenas 2 días antes por las fuerzas republicanas, después de que la crecida provocada del río, para dificultar las maniobras republicanas en el río Ebro, haya dejado aislados a los combatientes al otro lado de la orilla. De manera que ahora vuelven a quedarse aisladas las tropas del 11º Cuerpo, concretamente 2 brigadas de la 56 División del 11º Cuerpo de Ejército Republicano, entre las localidades de Térmens y Vilanova de la Barca. Al estar completamente incomunicados con la otra orilla, en solo 48 horas acaban siendo muertos o prisioneros. El 17 de agosto la nueva bolsa del Segre es liquidada por el Cuerpo de Ejército de Aragón y los republicanos pierden 10.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Este desastre coincide con la planificación de la nueva ofensiva franquista en la Sierra de Cabals, en el sector del Ebro. Recordemos que la localidad de Gandesa, que debería haber dado nombre a la batalla por ser el principal nudo de comunicaciones de la zona y objeto de continuos ataques por los republicanos, está rodeada al norte, este y sur por 3 sierras, la de Fatarella al norte, la de Cabals al este y la de Pandols al sur. La sierra de Pandols está siendo atacada por los franquistas desde el día 9, pero de momento sin resultados, y el 17 de agosto el general Dávila, al mando del ejército franquista del norte, decide pasar al asalto en Cabals. Para ello utilizará 7 divisiones frente a las 5 republicanas, 36 baterías de artillería que totalizan casi 150 cañones contra los menos de 30 de que disponen los defensores republicanos y 500 aviones frente a los menos de 250 que tiene el Ejército Popular. El punto de ruptura de la ofensiva en Cabals será el kilómetro 6 de la carretera entre Gandesa y Mequinenza, que de allí se pasará hasta el vértice Gaeta, una altura de Cabals entre las localidades de Vilalba del Arcs y Fatarella. Este punto, el kilómetro 6, dará nombre a una de las primeras novelas históricas. No es una novela histórica, evidentemente, porque se publicó en 1939. Era una novela de la más rabiosa actualidad, una novela bélica, quería decir. Es decir, una novela sobre la guerra civil desde el punto de vista de un militar franquista. Se titula «Se ha ocupado el kilómetro 6, contestación a Remarque». Y su autor es Cecilio Benítez de Castro, que tenía 21 años cuando participó en esta ofensiva en el bando republicano y que posteriormente haría su vida profesional en Argentina, donde fallecería en 1975. Lo de contestación a Remarque, aunque no he leído la novela, probablemente se refiera a una visión militarista del conflicto. Como es sabido, Éric Maria Remarque es el autor de la novela Sin novedad en el frente, en la que relata sus experiencias como soldado alemán en la Primera Guerra Mundial y está impregnada de un fuerte carácter antimilitarista. Probablemente Benítez de Castro tenía otra visión del ejército, que por una buena causa, como él consideraba la de Franco, uno podía arriesgar la vida. Pero habría que leer la novela, que se ha reeditado recientemente, para analizarla correctamente. En preparación de esta ofensiva, sobre el kilómetro 6 de la carretera, que posteriormente les debería dar el control de la Sierra de Cabals, los franquistas vuelven a abrir las presas del Segre, como hicieron 5 días antes en
durante el cruce de los republicanos en Lérida, y consiguen que el nivel del Ebro, que recibe sus aguas del Segre, suba 3,5 metros y los puentes de Flix, Mora y Ginestar queden destruidos, de manera que las fuerzas republicanas que defienden Cabals tendrán problemas para retirarse y para recibir refuerzos. Una vez hechos estos preparativos, el ataque comienza el día 19 de agosto, con las divisiones 74, 82 y 102 de infantería. Frente a ellas se encuentran la 132 Brigada Mixta, la 16 División y la 3ª División Republicana. Al día siguiente, tropas de la 74 División, concretamente los tercios de Requetés, de Montserrat y de Burgos Sangüesa, logran tomar Punta Targa, que es un fortín defendido por la 31 Brigada Mixta de la 3ª División. La ofensiva, por tanto, en Cabals comienza con buenos augurios, pero el bando franquista sufre una mala noticia cuando apenas el día anterior, 19 de agosto, concluye sin éxito la ofensiva en Pàndols. Recordemos que mientras se hacían todos estos preparativos para atacar en Cabals, al este de Gandesa, al sur en la sierra de Pàndols ya se estaba atacando desde el día 9 de agosto. Pero después de 10 días de combate, las tropas de la 4ª División de Navarra y la 84 División de Infantería sufren terribles pérdidas y se ven obligadas a abandonar los ataques el día 19 de agosto. La 11ª División Republicana, que ha resistido, también debe ser relevada porque ha sido fuertemente castigada. Por lo tanto, fracaso franquista en Pàndols, pero empieza bien en Cabals. Habría que ver cómo a lo largo de la siguiente semana cómo se va desarrollando la ofensiva sobre la sierra de Cabals. Seguiremos informando de esto, pero hay más acontecimientos militares que relatar, como por ejemplo los del frente de Extremadura. Recordemos que la semana pasada, tras un parón de 15 días debido el envío de tropas a Tarragona para detener los ataques republicanos en el Ebro, tanto Saliquet, en la zona norte de la provincia de Badajoz, como Queipo de Llano, en la zona sur de la misma provincia, han reanudado los ataques con Almadén, en Ciudad Real, como destino, logrando tomar la semana pasada la importante localidad de Cabeza de Buey. El general Rojo responde enviando varias tropas, abundantes tropas, al frente de Extremadura, concretamente 5 divisiones. 3 de ellas van a ir al sector central, que está entre los ríos Guadiana y Zújar, defendido por el 7º Cuerpo del teniente coronel Martín Calvo, que pasará de tener 3 a 6 divisiones. Otra división, la 52, pasará al frente sur del 8º Cuerpo, que defiende el sector entre el Guadalquivir y el Zújar, que ahora tendrá 4 divisiones, está bajo el mando del coronel Joaquín Pérez Salas, y la 71 División llega al 6º Cuerpo, que defiende el sector norte, entre los ríos Algodor, Guadiana y Tajo. Está bajo el mando del teniente coronel José Gallego y ahora pasará de tener 2 a 3 divisiones. De estos 3 cuerpos, el 8º, es decir, el del sector sur, que es donde ha caído Cabeza de Buey y el que se amenaza directamente las minas de Almadén, contraataca con sus ahora 4 divisiones, la 39, 52, 63 y 68, el día 17 de agosto, precisamente hacia Cabeza de Buey, pero tras 48 horas de combate van a ser rechazados. Y siguen abiertos, por tanto, por ambas partes los combates en el frente de Extremadura. Como siempre, comentamos los sucesos navales en el Mediterráneo. El 14 de agosto, el buque mercante francés Artois es hundido por una mina cuando realizaba el trayecto entre Marsella y Orán. Y dedicaremos un importante tiempo
a los cambios en la política republicana internacional, ya que el 16 de agosto se ha formado el nuevo gobierno republicano, que ya será el último hasta la crisis final de marzo de 1939. En realidad es el mismo que el que se formó en abril, solo que con los retoques necesarios, porque la semana pasada habían anunciado su dimisión los ministros nacionalistas Manuel Irujo del PNV y Jaume Aiguade de Esquerra Republicana de Cataluña, por la oposición a la adquisición de competencias en materia de aduanas, industria y de tribunales militares que estaba adquiriendo el gobierno central sobre Cataluña, que había llegado, se había hablado, por cierto, de 60 miembros de una red de espionaje condenados a muerte por tribunales militares. Finalmente serán ejecutados 13. Por lo que se refiere al nuevo gobierno, pues los cambios son los siguientes. El nacionalismo vasco va a seguir representado, pero no ya por la derecha, sino por la izquierda. A Manuel Irujo le sustituirá como ministro sin cartera Tomás Bilbao, miembro de Acción Nacionalista Vasca. Este partido muy minoritario, nacido en 1930, era similar a Acció Catalana Republicana. Se consideraba autonomista, se consideraba laico y se consideraba progresista. Tenía cierta representación en los ayuntamientos de Bilbao y Baracaldo, pero de hecho, Tomás Bilbao había sido teniente de alcalde de la capital vizcaína desde el 31, pero cuando se presentó a las elecciones generales en 1931 y 33, que fue en solitario, no logró representación, y en 1936, aunque se unió al Frente Popular, a diferencia del PNV, tampoco lograría representación. Llegó a formar, no obstante, 4 batallones de gudaris, de milicianos vascos, durante la Guerra Civil, que no solo combatieron defendiendo el País Vasco, sino también Santander y Asturias. Uno de los consejeros del gobierno autónomo vasco, Gonzalo Nardi, de Agricultura, pertenecía también a ANV. Esto por lo que se refiere al nacionalismo vasco. El nacionalismo catalán, en cambio, va a dejar de estar representado, ya que, bueno, al menos de una manera, de un partido declaradamente nacionalista, o principalmente nacionalista, ya que el puesto de Aiguade, que era ministro de Trabajo y Asistencia Social, será ocupado por Josep Moix, que también es catalán, sí, pero principalmente comunista. Bueno, maticemos, era miembro del PSUC. El PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, se había formado en los primeros días de la guerra, el 23 de julio de 1936, como consecuencia de la fusión de 4 partidos: la sección catalana del PSOE, el Partit Comunista de Cataluña, la Unión Socialista de Cataluña y el Partit Català Proletari. De la denominación de estos partidos, bueno, y con lo que conocemos de su historia, eran partidos de la izquierda obrera, aunque tolerantes con el nacionalismo catalán. No eran nacionalistas catalanes, pero comprendían el derecho a autonomía del pueblo catalán, y por eso aparecen como no partidos catalanistas, pero sí simpatizantes con el catalanismo. Por lo tanto, de algún modo, debido a que Esquerra estaba en plena crisis por este asunto de las competencias con el gobierno central, y que la derecha catalanista de la Lliga era profranquista, pues solo quedaba el recién creado PSUC a base de las izquierdas para sustituir a Aiguade. De hecho, Moix había sido anarquista hasta 1932, en que fue expulsado de la CNT. En el 34 se pasó a la UGT y al crearse el PSUC, pues se unió a este partido. De esta manera, de los 12 ministros que dispone el gobierno republicano, 7 pertenecerán a la izquierda obrera, que son 4 del PSOE, 1 del PC, otro de la CNT y el mencionado del PSUC. 4 serán republicanos, 3 de ellos de la izquierda republicana y 1 de Unión Republicana. Y, por último, como nacionalista vasco, el mencionado Tomás Bilbao de ANV. El presidente del gobierno y ministro de Defensa, que era Juan Negrín,
marchó el 18 de agosto supuestamente a un congreso de fisiología en Zúrich, Suiza. Él, recordemos que era médico, se le conoce como el doctor Negrín, pero independientemente del congreso, se entrevistó allí con el conde de Belchek. Belchek era el embajador alemán en París, y aunque no está muy claro de qué hablaron, parece ser que Negrín quería, a través de los alemanes, ponerse en contacto con Franco para ver si se podía llegar a un final negociado de la guerra, independientemente de sus discursos de resistencia a ultranza. La respuesta que recibiría de Alemania fue negativa, o en todo caso que Franco solo quería la rendición incondicional, así que esto no condujo a ninguna parte. Sin salir de Alemania, el 15 de agosto, el 15 y 17 de agosto se organizaron unas maniobras de artillería e infantería en la provincia de Brandeburgo, en las localidades de Jüterbog y Doberich. Se ensayó nada menos que bombardeos de artillería sobre las fortificaciones checoslovacas, en previsión de la guerra probable que habría para ocupar los Sudetes en el mes de septiembre, ya que se había fijado el 1 de octubre como fecha máxima para atacar a los checoslovacos, dando por hecho que no iban a entregar los Sudetes sin lucha. Durante estas maniobras, algunos militares de artillería consideraron que los resultados no habían sido satisfactorios y seguían teniendo reticencias para declarar la guerra a Checoslovaquia. Pero Hitler habría respondido, durante el almuerzo posterior a las maniobras, que independientemente de cómo pueda evolucionar la situación, Checoslovaquia ha de ser eliminada antes que cualquier otra cosa. Mi gran miedo personal es que algo pueda sucederme antes de que me haya sido posible llevar a la práctica estas decisiones tan necesarias. En la vida política tenéis que creer en la diosa Fortuna. Pasa por nuestro lado una sola vez y es entonces cuando hay que asirla. Nunca volverá a transitar por el mismo camino. Es decir, que el Führer estaba dispuesto a atacar Checoslovaquia incluso aunque el resultado militar fuera incierto. Esto dio lugar a la dimisión, el 18 de agosto, del general Ludwig Beck como jefe de Estado Mayor de la Wehrmacht. Sin embargo, la noticia se mantendría en secreto hasta el día 31, en que Beck sería sustituido por Franz Halder. Por lo tanto, negras perspectivas para el futuro de Europa, para el futuro de la paz en Europa. Último gobierno penúltimo, en marzo habría otro, pero muy breve, de la República durante la guerra. Siguen los combates en el frente de Extremadura y en el Ebro, y ha fracasado totalmente la maniobra de distracción republicana en el Segre. Por lo tanto, en lo que queda de verano habrá más y variados acontecimientos. Seguiremos informando. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.